Bien, gracias, buenas tardes, el público. Comentaba ahorita con Aarón que un evento cultural siempre en Hermosillo siempre es un éxito cuando hay más de público, hay más de uno de los que están en el presidio, ¿no? Entonces ya es un éxito y agradecemos su presencia. La otra cosa es que, bueno, agradezco al Colegio de Sonora la invitación, por supuesto, a mi institución, la presencia de Aarón Grajeda y, por supuesto, en ausencia del doctor Manuel Pérez, que es el otro autor del libro. Y bueno, agradezco a esta institución, pero también yo creo que tendría yo que agradecer a los autores, ¿verdad? Porque no se trata de reseñar el libro, sino de incitar a su lectura. Y en este sentido es un placer para mí, tanto Manuel como Aarón me han distinguido con su amistad durante muchos años, bueno, no tantos, ¿verdad? Pero unos, y ambos son buenos amigos. Y como bien dicen, un amigo es aquel que después de conocerte sigue siendo tu amigo, ¿verdad? Y eso ya es garantía, agradezco la distinción. La otra cosa es que ya en el Colegio de Sonora me dijeron que esta fuera una presentación mucho más dinámica, toda vez que seguramente, ¿no? La poeta Inés Martínez de Castro conoce bien mi tendencia a caer siempre en las garras de mi denodado y significativo esfuerzo por no caer en las garras de la brevedad, ¿no? Entonces Inés me dijo, ¿sabes qué? Algo más fluido, y bueno, no preparé nada por escrito formal, pero bueno, tratamos de platicar con Aarón y con alguno de sus hijos para saber qué opinan, ¿no? Además, apenas veo cómo tienes el tiempo, ¿no? Para escribir, ¿verdad? Sí, exactamente, pero precisamente con la presión de ellos que pude sacarlo adelante. Bueno, decía, es un viaje con amigos este libro, ¿no? Quisiera anotar una serie de reflexiones generales, pues más que dar notas así muy académicas, ¿no? Recordaba mucho, Aarón, lo que trato de hacer es como contarte 3 o 4 reflexiones que me genera la lectura del libro y a partir de ello dialogar, ¿no? Y una de las primeras reflexiones que me suscitó fue, reflexiones generales, fue sin duda alguna un ensayo que leí de Steiner allá en los 60 que decía que como herencia, una de nuestras características de nuestra herencia greco-judía era que vivimos dentro del acto del discurso. Que vivimos dentro del acto del discurso. Es decir, que hay en el discurso hay toda una estructura temporal, manifiesta, ¿no? A través del lenguaje. Y entonces este vivir dentro del acto del discurso implica ordenar la realidad bajo el régimen del lenguaje. Entonces, todo lo real y todo lo verdadero está en el lenguaje para interpretar el mundo. Esta separación entre experiencia y percepción, pues sí requiere cierta traducibilidad a través de la analogía. Entonces, el discurso es la imagen del mundo, es posible, pero la imagen del mundo posible y del mundo real. Entonces, en Porter hay un mundo real y un mundo posible. Entonces, bien dicen ustedes en la introducción, son prácticas antiguas de escritura. Por lo tanto, las cartas de relación o la relación es un relato de experiencias vividas, un discurso, pues, donde que sin duda alguna se mezcla lo informativo y lo contemplativo. Así es, el punto que señalas es importante. Es importante en la constitución del sentido del tiempo. En el trabajo, en las 2 historias de Pedro Porter Casanate, lo que puede parecer interesante al lector es precisamente la manera como este almirante, un almirante aragonés, da cuenta de su expedición a la California para encontrar la insularidad de la California. Es muy curioso cómo elabora precisamente este discurso, porque en esta síntesis del tiempo es la síntesis de la expedición que lleva a cabo. Realiza dos documentos donde él pone esta descripción de la California. Pasa algo muy insólito en ese tiempo. La primera de las expediciones a la California, que se elabora también como discurso, como una descripción, la primera de todas la da Cortés, más o menos como en 1530, y él describe la California como una península, es decir, no como isla. Posteriormente, muchos viajes de exploración empezaron a señalar que ese bloque territorial no era una península, sino que era una isla, y eso trajo muchos problemas a la corona por una cuestión particular,
¿Qué tiene de importancia de que California fuera una isla o que fuera una península? El viaje de exploración de Pedro Porter Casanate tiene como sentido ir a averiguar si efectivamente es una isla o es una península, independientemente de que Cortés más o menos en 1530 ya hubiera dicho que es una península. Había, en la época en que Porter lleva a cabo este viaje, había una competencia territorial de las grandes potencias marítimas como Inglaterra, como España, como Portugal, por todos los territorios libres. El hecho de que la California fuera isla significaba que podía ser tomada como parte de las conquistas territoriales de otra potencia, particularmente un personaje que generalmente está caricaturizado como pirata, Francis Drake, había llegado ya a los puertos de La Paz en la Baja California y había tocado estos puntos territoriales. Lo que quiere hacer Porter Casanate es decir, señores, esta región ya era con anterioridad parte del Imperio Español y ahí no nos mueven absolutamente nada, ¿no? Entonces para ello crea estas relaciones y en el acto estrictamente humano, discursivo, temporal, de narrar su experiencia, lleva a cabo estas dos relaciones y como efectivamente señala Miguel, ¿no? Es un acto estrictamente de síntesis, es un resumen, es reducir esa experiencia temporal a este discurrir, ¿no? ¿Qué es lo que hacen estos dos documentos? Sí, aparte de, digamos, en Porter aparece mucho esta idea de conservar la memoria, ¿no? Por un lado, en la misma definición que ustedes dan de lo que es una relación, en tanto que es un orden de discurso que produce un texto, es decir, que produce un sentido, ¿no? Entonces, ¿por qué? La importancia de este enfoque es que, claro, el valor que tiene este texto es que también se centra en la noción de discurso en tanto que establece identidades y diferencias respecto a esta imagen del mundo. Entonces, la función que tiene el discurso en la relación es de carácter jerarquizante, de carácter aglutinante, que privilegia ciertos significados, como el hecho de saber si era isla o no, ¿verdad? Llegar al paso del norte, llegar al norte, decían ellos, es el objetivo. Entonces, lo que trato de decir con esto es que hay una relación entre género y discurso, donde Porter hace una relación en tanto ustedes lo definen como un género activo, y por el otro lado también, y que es a donde quizá tú vas a centrar, es en los valores y las representaciones que se trata de decir. Es decir, la idea de la promoción o ascenso social. Entonces, la frustración de la expedición misma se convierte no solo en la abnegación del súbdito, ¿no? Sino en un discurso para no solo justificar, sino para entender la noción de representación en términos de la empresa fracasada, ¿no? Cuando todo resultaba. Sí, efectivamente, das con el punto central del libro. Qué curioso lo que tocas, ¿no? Pedro Porter Casanate es un explorador de una región que es Aragón, que no tuvo absolutamente en la conquista del Nuevo Mundo ninguna personalidad. Cuando a la persona que empezó a trabajar esto, Ramón Manuel Pérez, profesor de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, un amigo nuestro, tanto de Miguel como su servidor, cuando él llega a los manuscritos de esta relación, precisamente le llama mucho la atención eso, ¿no? Le dicen en Zaragoza, donde él estaba haciendo un intercambio de trabajo de investigación, le dijeron, oye, no has oído nunca hablar de Pedro Porter Casanate, porque ese es el único aragonés que anduvo por aquellas tierras, ¿no? Entonces a él le despertó el interés y empezó a buscar precisamente en los archivos en España quién es Pedro Porter Casanate. Entonces se da cuenta de este elemento que cuenta Miguel muy puntualmente. Es un conquistador que lo mandan a descubrir la insularidad o no insularidad de la California, el paso de Anián, es decir, ese canal que se pensaba que existía donde está actualmente, sería la extensión, vaya, del Golfo de California, porque decían, si encuentras el paso de Anián, encuentras la ruta por el mar Pacífico para irnos siempre al norte y llegar hasta Inglaterra. Entonces estaban todos los exploradores, estaban con tamaños ojos, diciendo, si encontramos el paso de Anián, encontramos una ruta muy rápido a Europa, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, precisamente en esas mitologías es donde se dan estos recursos precisamente simbólicos que comentaba Miguel. Cibola y Quivira es parte también de eso que estaban buscando.
la California como tal, como concepción, es una invención estrictamente mitológica que viene parte de las imaginerías que mueven a todo este tipo de autores. El Paso de Anián es otra parte de estas mitologías que van a movilizar a este tipo de empresas. Lo curioso, insisto, y aquí retomo el punto que muy acertadamente señaló Miguel, es que Pedro Porter Casanate así se viene a averiguar la insularidad o no insularidad de la California, no lo consigue averiguar. No lo consigue averiguar y escribe un panegírico, es decir, escribe una relación y una carta. La relación es la descripción puntual de lo que vio, lo que hizo, lo que le decían desde la costa los indios, las entradas, los puertos, pero lo que escribe en la carta, que es el otro documento, por eso las dos historias, ahí ya está mucho más lacrimógeno, ¿no? Ya ahí más o menos muerde el rebozo cuando dice, y no pude lograr este descubrimiento, pero mi ser y mi existencia las puse ahí y todos mis bienes, y así que no lo conseguí, pero a final de cuentas sé que hice un servicio a su majestad, ¿no? Aquí en este sentido, evidentemente resalta mucho, bueno, por la formación profesional lo digo, la función narrativa, ¿no? Es decir, la narratio en términos de que por un lado el discurso de los significados y por el otro describe universos mentales, ¿no? Eso constituye la verdad histórica. Entonces hay dentro del estilo de Porter, dentro de la carta, dentro de las relaciones de la carta, hay, digamos, una retórica que busca, ¿cómo mencionar? Como una plana de locuto, es decir, como algo muy claro que va en contra de la opulencia y se cultiva la simplicidad, ¿no? Y por otro lado, la noción de hazaña. Yo creo que la hazaña, no la hazaña, entre comillas, sino la hazaña, el caballero, la noción del caballero mostrando nobleza, es decir, el caballero está obligado a realizar grandes hazañas. Y en ese sentido, Pedro Porter no es la excepción, ¿verdad? La biografía misma de Porter es extremadamente novelable, y en tercer lugar, la noción de su escritura, es decir, la necesidad narrativa que tiene de representar, ¿no? Por un lado, empezaría en Porter ya en 1643, por ahí andaba, ¿verdad? Y un estilo de escritura retórica que poco después, de alguna manera, parodiaría el Quijote, ¿no? Cervantes haría parodia, quizá, ¿no? Entonces Porter es como Sinaloa, ¿verdad? En 1648 sale de Sinaloa, pero casi de Tepic, ¿no? Exacto, sí. De Tepic hacia California, a instaurar notas, pero su biografía no es clara. Yo creo que hay una parte donde ustedes tienen que señalar esta relación entre su propia biografía novelesca, retórica, y ese afán de metaforización en un estilo de vida, en un estilo de escritura antiguo. Así es, sí, claro. Podríamos hablar mucho y sinceramente necesitaríamos más que agua, ¿no? Para poder hacer más deleitosa esta conversación, ¿no? Miren, una de las características de la crítica que Cervantes establece, todo este tipo de personalidades, la da Cervantes precisamente en el Quijote. Es decir, Pedro Porter Casanate se embarca, vende sus bienes, se lanza a la empresa, junta las cartas, las cartografías, se va a la navegación y no descubre por desgracia o por contingencia la calidad insular o no insular de la California. Pierde todo y expresa en la carta pues lo que ello personalmente le significó. Pero la hazaña, ahí está. La hazaña ahí está. Y la escribe de una manera muy realzada, con mucho carácter de empresa, con muchos elementos y muchos valores, ¿no? Que nos hablan precisamente de esos elementos sinceramente rancios a la época, que precisamente, quirúrgicamente, cercenó Cervantes con la novela del Quijote. Es decir, uno lee la carta de Pedro Porter Casanate y ese nivel lacrimógeno de su fracaso, y uno se da cuenta de qué tan certero fue Cervantes cuando hizo la crítica a todos esos valores, insisto, rancios, ¿no? De la hidalguía, de el honor, de la hazaña, todos esos valores que precisamente el personaje principal, Quijano, representaba, ¿no? Ese
idealismo que ya no encajaba en un mundo que se empieza a modernizar, ¿no? Precisamente eso es el aspecto interesante. Entonces el texto de Pedro Porter Casanate puede representarnos una inflexión de estos valores, ¿no? Dejar por un lado esa ranciedad, ¿no?, de los valores de la hidalguía, y por otro lado pues van a entrar a predominar valores que van a estar prácticamente siendo la puerta ya de la racionalidad de la ilustración. Hay una parte que, bueno, parece que nos pusimos de acuerdo, pero no, se va dando, ¿no? Hay un apartado que ustedes tienen en la introducción que se llama el humanismo de Porter. Y creo que esto se liga con lo que acabas de mencionar. No podemos evitar pues el humanismo, no entendido como una persona muy humana, sino el humanismo como periodo histórico. Es decir, pero en este caso alcanzo a ver este humanismo como una temporalidad fundante de la modernidad. Es decir, es una fuerza inmanente de la modernidad. Es decir, la renovatio del humanismo va a ser, sin duda alguna, el antecedente del racionalismo moderno, ¿no? Entonces, los cimientos de una concepción del tiempo en ese humanismo, una de las cosas es esta que distingue como tiempo histórico, es esta idea de las batallas contra la barbarie, ¿no? Que creo que Porter también tiene ese alto tono de vengo yo, donde he estado luchando contra los bárbaros, ¿no? Y en donde se engarza también, sobre la visión de Pedro Porter, se va a engarzar a esta siglo de oro quizá, ¿no? Que fue, el siglo de oro fue eminentemente católico, ¿no? Lope de Vega tiene como objetivo que la literatura sea de utilidad y de deleite, es decir, la finalidad de la obra literaria, en ese caso, en el siglo de oro, era que fuera útil y graciosa. Y creo que Porter rescata en su carta de relación esa tradición literaria y esa contextualización literaria que se da. O sea, a lo que voy quizá es que Porter, sin quererlo, es el gran heredero pues, del romance cortés francés, del tono quizá que ya se trataría, ¿no? Entonces, hereda de los franceses, ¿no? Y España, en su tierra, son precedentes, son los precedentes del humanismo, es decir, los modos narrativos de Porter están mostrando ese humanismo, ¿no? Lo narrativo como, para decirlo con esto, la idea de lo narrativo, como diría Cervantes, que llegó como pólvora a España, cual diabólica invención, ¿verdad? Sí, sí. Claro que sí, muy sugerente también esa reflexión. Miren, como movimiento el humanismo tuvo muchos elementos de sintonía, lógicamente, con el cristianismo, pero hay un punto que es esencialmente distinto al cristianismo, particularmente el catolicismo. Los humanistas, por lo menos aquellos que siguieron los estudios denominados estudio humaniora, los estudios para hacer del hombre el ser humano deseable, los humanistas tenían como centro de su pensamiento la convicción de que el hombre, a diferencia de lo que se dice en la Biblia, es bueno por naturaleza. El hombre caído en el pecado, en la visión cristiana, el hombre es por naturaleza, por nacimiento, malo. Tiene que ser el hombre a sí mismo pulido. El humanismo piensa que el hombre de entrada es bueno. Entonces todos los estudios humanistas llevan esa tradición de tratar de hacer del hombre la mejor figura. ¿Qué pasa en Pedro Porter y en qué sentido conecta con lo que nos comenta Miguel? Los estudios humanísticos van y tocan precisamente en el punto central. El lema del humanismo, o lo que durante mucho tiempo se pensó, se puede resumir en una expresión muy de época. Se decía que las letras en esta época embotan las armas. ¿Qué significa eso? Para un humanista, eso significa que o bien eres hombre de letras o bien eres hombre de armas, ¿no? Pero no las dos. Entonces, la particularidad de Pedro Porter Casanate es precisamente que resume esas dos características. Es alguien que sabe escribir, es amigo particular de Gracián, por ejemplo, ¿no? Baltasar Gracián, sabe escribir, se codea con los intelectuales de la época, es una persona de reflexiones racionales muy avanzadas, pero por otro lado es alguien que también puede hacer amarras, ¿no? Levar anclas, leer cartografía, hacer libros de náutica, ¿no? Y tomar la espada. Entonces es muy curioso, porque lo que se decía en la época de que las letras embotan las armas, es decir,
Y si eres literato, no puedes ser hombre de carrera militar. Precisamente vemos en Pedro Porter Casanate el caso contrario. Él es hombre de letras y es una persona que puede tomar la espada también, ¿no? Entonces estos elementos están ahí presentes y coinciden en esta renovación, esta visión renovada del humanismo. No pude dejar de evitar a recordar a la figura de la lectura de Porter de Sebastián Vizcaíno, ¿no? Exploradores que le antecedieron, ¿no? Pero bueno, veo en Porter esta idea, no sé cómo llamarle, poética del destino, ¿no? Es la idea, ¿no? Es esta visión, si pensamos en un poco la manera de uso, es que la poética es la manera en que la poesía más bien es el desbordamiento espontáneo de sentimientos poderosos, ¿no? Entonces creo que en Porter está esa visión poética, narrativa, donde contar es una silenciosa actividad continua interna. Entonces creo que de alguna manera Porter está reflejando, es decir, las cartas de relación son performativas, ¿no? Es decir, de alguna manera hacen que algo pase, cuentan la experiencia, y ahí es donde viene un elemento ya más epistemológico, ya tratándose como un trabajo histórico, es decir, lo narrativo de la historia, ¿no? Lo narrativo de la historia en tanto discursivo, en tanto representación, en tanto explicativo, pero sobre todo la similitud estructural que la narrativa histórica tiene con la ficción, ¿no? Yo creo que es muy interesante de la disciplina de la historia. Sí, las fronteras entre historia y literatura, visto estrictamente en el documento de Porter, sería crepuscular. Es una frontera que es casi penumbra, es difícil saber dónde está lo historiográfico factual, dónde está lo ficcional estrictamente literario, ¿no? Porter, como personalidad, ¿no?, es muy elocuente en el sentido de las cosas que hace. Él sabe que tiene que rendir cuentas a la corona de su expedición fallida, ¿no? Y lo hace escribiendo una relación. La relación, en su carácter etimológico, viene de relatio ad autoritam, es decir, es una descripción que uno hace de lo que comete a la autoridad superior. No hay autoridad superior en los tiempos de la colonia española más superior que el monarca. Él escribe a Felipe III cuál es su experiencia fallida pero grandiosa, ¿no? Es lo que él escribe. Pero como es literato, tiene también su otra parte del corazón, es literaria. Escribe esa misma experiencia, ya no con puntos precisos, con descripciones detalladas, los escribe a manera de carta. En este sentido, deja estrictamente correr la pluma. ¿Qué está haciendo ahí? ¿Es un acto de tener muchas ganas de escribir? No. La relación la escribe porque todos son estrictamente súbditos en los tiempos coloniales. Es decir, todos tienen que rendirle esta pleitesía y este mérito al emperador. Él escribe al emperador exactamente lo que quiso hacer y no pudo, ¿no? Porque si no lo hubiera hecho, evidentemente no hubiera estado en condiciones como súbdito de solicitar después una gobernatura, un cargo público. La manera de mantenerse en esta escala de reconocimientos reales es precisamente a través de la relación. Y la relación es factual en el sentido de que al rey no le puedes hablar con imaginerías. La carta, que va escrita con un tono poético, un tono estrictamente retórico, bien cuidado, va en un sentido ya de encarecer estrictamente sus valores personales y su hazaña personal, aunque no se corone con el descubrimiento de la insularidad de la California, ¿no? Entonces tiene una lógica muy racional de su mantenimiento, ¿no?, de Porter en el esquema estructural de los valores coloniales, ¿no? Es esta necesidad narrativa. Recordemos que necesidad viene del griego ananké, que significa lo decretado por los dioses, ¿no?, el destino. Aquí ya, esta necesidad narrativa, hay una construcción de una identidad de súbdito, ¿no?, también solicitando, pero también es una profunda necesidad casi de ir con la narración, de ir de alguna parte, en otras palabras, ir de sí mismo hacia alguna parte. Es difícil ser rey, no solo a partir de lo retórico, ¿no? Ahora, hay una última reflexión que yo quiero dejar antes de irnos, la función de la retórica en estas cartas. Recordé mucho, hay un discurso que habla del conocimiento del tercer tipo, como
la historia, que dentro de la historia hay un conocimiento del tercer tipo que refiere a lo narrativo, a lo semiótico, es decir, la idea de que de alguna manera la historia como disciplina ha luchado contra la tentación estética, ¿no? Es decir, porque va acompañada con la narrativa de la historia. Entonces, hay una idea aquí de que quizá dentro de la historia es un plano de interferencias constantes entre ficción y narrativa real, ¿no? Entonces, la función retórica que viene a tener, pues viene a ser primero de mímesis, es decir, representación del mundo, mítica, ¿verdad? Porque es una puesta en escena por medio del discurso, hay un pensamiento lógico del que hablas, pero también hay un sentido de análisis, es decir, de reconocimiento, descubrimiento de algo, la isla, ¿no? Entonces, esa dimensión narrativa, sin duda alguna, es lo que le da a la historiografía moderna, diría yo, constituirse como un campo de conocimiento pleno de interferencias, ¿no? que tome la literatura de la sociología, ¿no? para construir un discurso verosímil, ¿no? Claro que sí. Desde el auge de los estudios, particularmente postestructuralistas, muy particularmente en la década de los 70, los acercamientos de la historia con la literatura han sido tales que cualquier historiador que tenga el privilegio de decir que están, no puede sino reconocer estos entrecruzamientos fértiles entre historia y literatura. La literatura es un medio en que la historia reconoce no solamente el traslado de información para fines de configuración del pasado histórico, sino pues el carácter de toda explicación histórica es estrictamente narrativo, ¿no? En esta lógica apuntas correctamente en que pues hay ámbitos en cuales ambos campos, no solamente lo estético, lo semiótico, también lo racional es parte de este tipo de construcción. Y cuando vemos nosotros las relaciones como las que escribe Pedro Porter Casanate para dar cuenta de la California, de cómo fue constituida, pues uno se imagina en esto, ayuda a configurar mucho cómo este mismo espacio territorial en donde ahorita estamos nosotros ubicados, cómo pudo verlo visto él hacia 1640, cómo es que los indígenas se acercaban a las costas y les incendiaban grandes matorrales para llamarlos, ¿no? Algunas ocasiones en esta relación, dice uno de ellos, nos enseñaban sus traseros desnudos y se golpeaban, dice, los traseros para llamarnos y atraernos. Entonces uno empieza muchas veces a ver cuál era el grado de comunicación existente y se fascinaban por ver las ostras de perlas tiradas en las costas, ¿no? Entonces empieza uno a entender cuáles son las lógicas que movilizaban a estos exploradores, ¿no? Tanto la riqueza como la ambición territorial, tanto esos sueños de esas geografías míticas que nunca aparecieron, pero movilizaron muchos sentimientos, muchas empresas y pues también muchas frustraciones que, como en el caso de Pedro Porter Casanate, pretenden venderlas como hazañas porque pues a final de cuentas es lo único que les queda. Sí, yo creo que si alguno de los territorios que más suscitó esa visión mágica del mundo es visión de California, ¿no? Que llegan a describir inclusive como una tierra poblada por Amazonas, ¿verdad? Que eran guerreras selvas, ¿no? Pero bueno, hay una gran descripción al respecto de exploradores, pero aquí quizá lo que vale la pena resaltar de este libro publicado por la Universidad de Sonora y el Colegio es también el estudio introductorio que hacen, que ubica muy bien la relación en la carta, esta experiencia de rescatar esta visión histórica sin olvidar la visión histórica como metaforización, es decir, no negar esa parte, esa ambición retórica, poética que llega a tener la historia misma, ¿no? Y que creo que es la naturaleza. Bueno, yo celebro la aparición de este libro, felicito a Manuel y a Aaron, por supuesto. ¿Algo más si quieres agregar antes de No, solamente tengo que señalar que la invitación que me hizo Manuel Pérez Martínez, un colega más o menos de mi misma edad, de mi misma generación, egresado del Departamento de Letras y Lingüística, del cual Miguel Manríquez también es egresado y ha colaborado en muchas ocasiones, pues me ayudó a acercar más como historiador, al acercarme al discurso literario. Él es literato, es egresado del Colegio de México y por fortuna encontramos un campo fértil. Yo soy experto como historiador en el siglo XVI, experto trabajando con archivos y documentos precisamente de esta naturaleza, y él como literato también tuvimos una
un cruzamiento muy fértil en el sentido de intercambiar ideas que creo yo que de una manera muy modesta están puestas en el libro. Quiero agradecer particularmente a Inés Martínez de Castro, que está aquí con nosotros, porque ella le puso también mucho el toque estético, que es simple y sencillamente muy bueno. A la primera versión que tuvimos del libro lo supera por mucho, y quiero decir que pues sin estos acabados, sin esta edición, el libro no tuviera evidentemente este sentido agradable, ¿no? Es un libro, quisimos pensar nosotros, que un día domingo más o menos, ¿no?, de todos aquellos que no vamos a misa, ¿no?, yo y Miguel somos dos de ellos, ¿no?, podemos agarrar una buena taza de café, leernos el estudio introductorio y viajar un poquito también con la mente, ¿no?, junto con la taza de café, y pensar lo que por estas latitudes hace ya más de 350 años una personalidad como Porter anduvo con curiosidad viendo y levantando como información para su relación y para su carta. No me queda sino agradecerle también a Miguel, ¿no?, su participación, lo ameno de esta charla, y pues desearles a todos sinceramente que en medida que tengan la posibilidad le echen un ojo. Seguramente van a encontrar la satisfacción de pegarse un brinco, ¿no?, al pasado y ver que lo que decían de estas tierras también otras personas, ¿no? Muchas gracias. No, pues ya con esto cerramos. Una invitación al público a que se acerquen a leerlo, un material novelable, una biografía estupenda, una biografía muy novelable, ideas literarias también plenas de imaginación, y un gran ejemplo de trabajo interdisciplinario sobre todo, ¿no? Acérquense, ahorita está barato, está bueno, ¿verdad? Está barato el libro, así que además se los puedo fotografiar aprovechando. Bueno, pues muchas gracias a todos por su paciencia. Pues cualquier pregunta, pues ya se la pregunta al doctor Ojeda, ¿verdad? Con mucho gusto puede contestar. Muchas gracias.